Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las senadoras y senadores presentes. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión solemne convocada para la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente al año 2022. Solicito a la Secretaría de Lectura, a las comisiones de cortesía que han sido designadas para recibir y acompañar a nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne. Doy lectura a las comisiones protocolarias de esta sesión solemne. Para recibir al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación en representación del titular del Ejecutivo Federal, la senadora Mónica Fernández Balboa, el senador José Alfredo Botello Montes, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, el senador Manuel Velasco Coello, el senador Alejandro González Yáñez, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Para recibir al ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la senadora Olga Sánchez Cordero, la senadora Nadia Navarro Acevedo, la senadora Silvana Beltrones Sánchez, el senador Noé Castañón, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano y el senador Rafael Espino de la Peña. Para recibir al diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, la senadora Gina Andrea Cruz Blacklech, la senadora Gabriela Benavides Cobos, la senadora Katia Elizabeth Ávila Vázquez, el senador Raúl Paz Alonso. Para recibir al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, la senadora Roselena Jiménez Arteaga, senador Juan Antonio Martín del Campo, senador Raúl Bolaños Cachocué, senador Ernesto Pérez Astorga. Para recibir al escritor y periodista Elena Poniatowska Amor, la senadora Susana Iturribarría, la senadora Lili Telles, la senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado, la senadora Patricia Mercado, la senadora María Graciela Gaitán Díaz, la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, senador Casimiro Méndez Ortiz y la senadora Verónica Martínez García. Muchas gracias, secretaria. Se solicita a las comisiones designadas acudan a las puertas de este recinto a fin de cumplir su cometido. En tanto, se declara un receso. Este es un evento republicano. Así asisten en representación de los tres poderes de la Unión, precisamente para formar parte de las personas que serán partícipes de la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez el día de hoy. En representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, asiste el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández. En representación de la Cámara de Diputados asiste su presidente, el diputado Santiago Krill Miranda, y precisamente en representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, asiste el ministro Alberto Pérez Dayán. Y con la presencia de ellos y por supuesto con la presencia de los senadores, de las senadoras de la República, en unos momentos más estará dando inicio de nueva cuenta esta sesión. Se ha declarado un receso. Cuando ya se encuentren en este recinto los representantes de los tres poderes de la Unión, se estará reanudando los trabajos del día de hoy en un formato que, como usted bien sabe y conoce, se estará escuchando, por supuesto,
la proclama de don Belisario Domínguez. Estaremos escuchando a uno de los integrantes de la comisión de la medalla Belisario Domínguez, quien estará haciendo la lectura. Aquí tenemos imágenes, por supuesto, de la galardonada del día de hoy, la escritora, ensayista, periodista, activista Elena Poniatowska Amor. Sin duda, ella ha decidido, aunque no nació en nuestro país, ha decidido por convicción ser mexicana. Y a lo largo de su historia profesional y política, siempre del lado de las causas sociales que ella considera justas, adecuadas, y que en aquel aciago 1968, en donde uno de sus libros más emblemáticos, que sin duda nos permitió conocer testimonios de lo que ocurrió ese día en el libro denominado La Noche de Tlatelolco. Y de ahí Elena Poniatowska Amor ha formado parte de la historia intelectual, parte de la historia cultural de nuestro país, siempre presente en diversas actividades, en diversos momentos y movimientos que han ocurrido en nuestro país. Después de realizada la convocatoria, que es emitida por parte del Senado de la República, como parte del trabajo que hace la comisión. Hay una comisión especial conformada en esta Cámara con el único objetivo de poder otorgar esta presea de honor Belisario Domínguez, y por unanimidad, tanto al interior de la comisión como en el Pleno del Senado de la República, se decidió entregar este año 2022 esta presea a doña Elena Poniatowska Amor, como un merecido reconocimiento, sin duda, a su destacada trayectoria como escritora, como periodista y activista, mujer de su tiempo sin duda y libre pensadora, que ha expresado en sus letras, en sus opiniones, sus convicciones como parte, por supuesto, de un México cambiante, cada vez más libre, justo, igualitario y democrático. Y a partir de su historia de vida, a partir de sus escritos, a partir de sus participaciones periodísticas y de sus propios libros, sin duda podemos conocer quién es Elena Poniatowska Amor. Esto es parte de lo que ocurre y de lo que está presente en estos momentos en el patio central del recinto legislativo, la antigua sede del Senado de la República, las imágenes de la galardonada y por supuesto también por supuesto la imagen de don Belisario Domínguez, y que es la oportunidad sin duda de conocer una de las gestas históricas más destacadas, más importantes de la historia de nuestro país en un momentos convulsos de la historia de México, el inicio de la Revolución Mexicana, en donde un senador de origen chiapaneco, de profesión doctor, se lanza precisamente para pronunciarse en contra de lo que en esos tiempos era un atentado contra la democracia, y donde perdieron la vida el entonces presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez, y que sin duda hacía falta voces precisamente para denunciar esto que estaba ocurriendo en nuestro país. Y se hace una proclama por parte del senador Belisario Domínguez, proclama que se encuentra en una placa dorada al interior de este patio central de la antigua sede del Senado de la República. Ahí se encuentra esta proclama que puede usted visitar, que puede usted leer, y esa proclama el día de hoy la estaremos escuchando de manera completa en voz de uno de los integrantes de la Secretaría de la Mesa Directiva del Senado de la República. El mensaje, por supuesto, también por parte del presidente de esta Cámara, el senador Alejandro Armenta Mier, para posteriormente escuchar también a la presidenta de la Comisión de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, a la senadora Sacil de León Vilar, quien estará entregando también posteriormente esta presea y el diploma correspondiente a doña Elena Poniatowska Amor. Y por supuesto lo que todo mundo espera también es escucharla, conocer cuál es su opinión y por supuesto también tener de viva voz de la galardonada las apreciaciones en torno a la relevancia y la importancia de lo que es el tiempo actual. Sin duda vamos a escuchar estos comentarios derivados precisamente de su interés por lo que ha ocurrido y por lo que ocurre en nuestro país, en su intervención precisamente al momento de recibir esta medalla de honor Belisario Domínguez, para concluir la sesión solemne entonando
el himno nacional y por supuesto será la oportunidad también para acompañarlo en un recorrido y que conozca usted los diversos espacios que se encuentran en este recinto legislativo que, como bien mencionaba mi compañero y amigo Eduardo Chiu, se respira historia. Se respira historia no solamente por los nombres que están en el muro de honor, sino en cada uno de los muros de este recinto, las diversas pinturas que nos hablan, que hacen un recorrido por la historia antigua y la historia presente de nuestro país. Aquí podemos ver a los integrantes de la banda de guerra, que en unos momentos más estarán entonando también el himno nacional y estarán acompañando a esta ceremonia, esta sesión solemne que estaremos transmitiendo, por supuesto, a través de la señal del canal del Congreso. Un reconocimiento que se hace por parte de esta Cámara y en donde asisten, como hemos podido escuchar, los representantes de los diversos poderes de la Unión, de la Presidencia de la República, y en donde también asisten los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. También se hace una invitación para que asistan a este recinto al gobernador del estado de Chiapas, quien asiste precisamente derivado de que don Belisario Domínguez era originario de este estado de la República, y al presidente municipal de Comitán, lugar donde naciera don Belisario Domínguez, todos los invitados, además por supuesto de los familiares y amigos de doña Elena Poniatowska Amor, quienes podemos ver en estos momentos en pantalla como parte fundamental de lo que el día de hoy estaremos transmitiendo a través de la señal del canal del Congreso. Y este reconocimiento a la vida, a la labor, a la entrega de mexicanas y de mexicanos ilustres que han sido galardonados con esta presea a lo largo de décadas por parte del Senado de la República, y en donde sirve también esto como una base, como un fundamento fundamental para conocer nuestra historia como poder legislativo, como integrantes del Poder Legislativo, los senadores de la República, y que sin duda la figura de don Belisario Domínguez es fundamental para la historia del Senado, para las actividades, para la forma en que se desarrollan las discusiones y los debates en este recinto legislativo. Hay también mucha historia en relación con la figura de don Belisario Domínguez, que es importante recordar, derivado precisamente de lo que lo lleva a participar en la política de nuestro país en un momento difícil, en la situación política de nuestro país, la ebullición ante una nueva reelección del entonces presidente de la República, el general Porfirio Díaz, en la presidencia de México, y que esta vez para un periodo de 6 años, y los diversos grupos liberales de oposición que se multiplicaban por todo el país, los órganos de prensa que eran perseguidos y clausurados por parte del gobierno. Hay ejemplos del periodismo mexicano muy importante que precisamente les tocó vivir esa parte histórica, el hijo del Ahuizote, Excelsior, el padre del Ahuizote, el nieto del Ahuizote, esto como parte fundamental del trabajo de la prensa escrita en aquellas épocas, y en donde específicamente se buscaba tener una visión crítica en torno a lo que estaba ocurriendo en esos momentos en nuestro país. Y el doctor Belisario Domínguez no descuidaba la atención precisamente de lo que estaba ocurriendo en esos momentos en la Ciudad de México, y al paso del tiempo fue enterándose y conociendo con mayor detalle lo que sucedía en todo el territorio nacional. Y después de tener una situación difícil en su entorno familiar, donde falleciera su esposa, y eso lo lleva a venir a la Ciudad de México y le permitir observar con mayor claridad lo que estaba ocurriendo, observarlo y tratar de hacer algo, de ahí que se abocara a escribir lo que es su proclama, que forma parte, por supuesto, de lo que estaremos escuchando el día de hoy en este recinto legislativo. Ya existe el quórum, ya hay senadoras de la República en el salón de sesiones de esta antigua sede del Senado de la República. Le estamos presentando los detalles de lo que está ocurriendo en el patio central de este recinto a los integrantes de la banda de guerra, y también poder
observar con mucho detalle lo que es la forma en el adorno que se pone año con año precisamente en este monumento a que se encuentra al interior del patio central del Senado de la República, donde con mucha claridad observamos la figura enorme de don Belisario Domínguez. Y es precisamente cuando, derivado del inicio de su participación política, don Belisario Domínguez, en primera instancia como presidente municipal de Comitán, y que tomó posesión el 1 de enero del año de 1910. Y fue tan importante la obra que realizó al frente de este ayuntamiento que su fama trascendió a todo el estado y pronto fue uno de los más distinguidos políticos de su época en su estado, en Chiapas. Y su adhesión a las ideas avanzadas, la limpieza de su conducta y la tendencia de hacer el bien a los desvalidos, unidas a su habitual franqueza, le dieron una gran fuerza política y una gran presencia. Para las elecciones de senadores en 1912, los chiapanecos pensaron en él, desde luego, pero su modestia le hizo declinar. Encabezó esta plantilla Leopoldo Gould, su amigo y compañero de luchas liberales. Y esta situación, posteriormente, con el triunfo que obtuvieron en los comicios del 3 de julio de ese año. Ahora estamos en el interior de este salón de sesiones. Ya le mostramos imágenes sin duda de lo que está ocurriendo en el patio central. Aquí observamos, aparte de los invitados, que asisten a esta sesión solemne, podemos observar ahí a los visitantes, familiares de doña Elena Poniatowska. Ahí al fondo podemos observar la investigadora Marta Lamas. Aquí imágenes de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo también en esos momentos en este recinto, en donde es acompañada por la comitiva de legisladores, de legisladoras que fueron mencionadas por el presidente de la mesa directiva y que estarán acompañando a cada uno de los invitados a esta sesión solemne. Y toda esta parte histórica, que sin duda es importante destacar, se conmemora, se recuerda año con año en el Senado de la República, y por supuesto sumar a toda esta parte también la historia que se suma día con día en el reconocimiento a mexicanas y mexicanos destacados. Se reanuda la sesión. La sesión solemne. Les solicito ponerse de pie para recibir a nuestros invitados. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo está? ¿Vas a ver La proclama. proclama de Belisario? Favor de tomar asiento.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 9 del reglamento de la Medalla Belisario Domínguez, damos inicio a la sesión solemne convocada para hacer la entrega de este galardón y del diploma correspondiente al año 2022. Damos la bienvenida al representante del titular del Poder Ejecutivo Federal, al licenciado Adán Augusto López Hernández. Al ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, diputado. Desde luego, le damos la bienvenida a la escritora y periodista universal, Elena Poniatowska Amor. Honorable Asamblea, asimismo damos la más cordial bienvenida al gobernador constitucional del Estado de Chiapas, doctor Rutilio Escandón Cárdenas, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, magistrado Guillermo Ramos Pérez, al presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez, a la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, diputada Sonia Catalina Álvarez. Agradecemos la asistencia de distinguidas personalidades que con anterioridad recibieron la medalla de honor Belisario Domínguez. Todas y todos honran con su presencia esta sesión solemne y al Senado de la República. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de honor. Se le solicita ponerse de pie. Senador Belisario Domínguez. Murió por la patria en defensa de la libertad. Sírvanse a tomar asiento. Solicito a la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, secretaria de la Mesa Directiva de Lectura, a la histórica proclama del doctor y senador Belisario Domínguez, correspondiente a la 27ª legislatura del Senado de la República. Señor presidente del Senado, por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas obligadas y a suplicar a usted se sirva a dar principio a esta sesión, tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nada. Señores senadores, todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente. Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados, que se ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble patria que, confiando en vuestra honradez y vuestro valor,
ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase despreciada en el extranjero. Nuestro crédito en agonía. La prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe esta triste situación? Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular. Habiendo sido el primero de estos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta, y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuáles han sido: únicamente muerte, exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Estas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia ni derrame una sola gota de su propia sangre. En su loco afán de conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta. Todos, menos don Victoriano Huerta ni don Aureliano Blanquet, porque esos desgraciados están manchados por el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los repudiarían llegado el caso. Esta es, en resumen, la triste realidad. Para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que, para asegurar el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe de poner de la presidencia de la República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y, de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulos a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores. La patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia.
Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído en las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en 2 meses y le habéis nombrado presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor, inepto y malvado, que lleva a la patria con toda velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera que vosotros sabréis cumplirlo. Cumpliendo este primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen hostilidad, nombren sus delegados para que de común acuerdo elijan al presidente que deba convocar elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Firma, doctor Belisario Domínguez, senador por el Estado de Chiapas. Nota, urge que el pueblo mexicano conozca este discurso para que apoye la representación nacional y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo aquel que lo lea, saque 5 o más copias insertando también esta nota y las distribuya a sus amigos y conocidos de la capital y de los estados. Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo. Continuamos con lo dispuesto por el acuerdo aprobado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez 2022, para referirse a la trayectoria de la escritora y periodista Elena Poniatowska-Mor y destacar sus incuestionables méritos. Se concede el uso de la palabra a la senadora Sacil León del Villar, a nombre de la Cámara de Senadores. Yo creo que más abajo. Con el permiso del senador presidente, el senador Alejandro Armenta. Saludo con mucho aprecio al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien viene en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconocemos su compromiso, amor y lealtad al pueblo de México. Y desde aquí le enviamos un afectuoso saludo a donde quiera que se encuentre de esta patria, trabajando por el bien de México, de las mexicanas y los mexicanos. Ministro Alberto Pérez Dayán, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea usted bienvenido a esta sesión solemne. Diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, bienvenido a esta sesión. Saludo con especial aprecio al gobernador de las chiapanecas y de los chiapanecos, a mi amigo, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Bienvenido.
A las autoridades de Chiapas, en el magistrado Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, bienvenido. Al presidente municipal de Comitán de Domínguez, tierra de don Belisario Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, bienvenido. Diputadas y diputados federales y locales que nos acompañan, sean todos y todas ustedes bienvenidas. Saludo con especial cariño a nuestro amigo Jesús Ramírez, muchas gracias por estar aquí. A nuestro amigo Mario Delgado, gracias por acompañarnos. A nuestro amigo Oscar Molina, muchas gracias. Y a todos los invitados especiales. A nuestra muy querida y admirada Elena Poniatowska Amor, galardonada con la medalla Belisario Domínguez 2022. Compañeras y compañeros senadores, invitados especiales, amigos y amigas todas. A nuestro país llegó una princesa por mar, humilde y modesta, pero una verdadera princesa. Nacida en París en 1932, en una familia formada por el último descendiente del rey de Polonia y una distinguida mujer mexicana. Helen Elizabeth Poniatowska Amor llegó a México a la edad de 10 años, junto a su madre, doña Paula Amor, y su hermana Kitsia. Contra todo pronóstico por su origen aristocrático, aquella niña que llegó sin saber hablar español y que poco a poco fue aprendiendo su nuevo idioma en la calle o platicando con las personas que trabajan en la casa, crecería para definir el papel de la mujer en el mundo cultural de México. Aquella niña francesa que, a pesar de no haber nacido en México, se considera a sí misma como más mexicana que el mole. La figura de doña Elena Poniatowska no requiere introducción alguna, pues ha logrado contribuir desde el mundo de las letras para darle a la mujer un papel central en nuestra sociedad. Sin excluir a los hombres, ha logrado darnos un sitio único a desbaratar las falsedades del machismo, no solamente de una manera feminista, sino también humana. Hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón, frase que la joven Elena convirtió en una de sus máximas cuando se sumó a las filas del periodismo, donde siempre se le veía con cierto recelo de sus colegas varones persiguiendo la noticia. La joven reportera se abrió paso en aquel mundo de hombres aparentemente inofensiva, sonriente y tranquila. Pony, como le empezaron a llamar entonces, pudo conocer a fondo la realidad mexicana de la que ya era su nueva patria. Ahí, en ese ir y venir, pronto descubrió que lo suyo era escribir. Y así, desde la década de los 50, cuando entró a trabajar por primera vez en un diario nacional, no ha dejado de ejercer su oficio. Aún hoy, cada domingo, podemos leerla en la jornada, lo mismo con entrevistas, ensayos o crónicas sobre el acontecer nacional. Como ella misma nos dice, su educación superior fue poco tradicional. No asistió a la Universidad de La Salle, sino a la de la calle. Mujer y joven, en una década donde reportar, investigar los hechos, redactar noticias, viajar, diseñar periódicos y revistas, era una tarea exclusiva de los hombres. Por ello, Elena, como la mayoría de las mujeres de su época, a los 21 años, tuvo que ingresar al periodismo en la sección de sociales del periódico Excelsior. Y solo un año después logra editar su primer libro, Lilus Kikus. A pesar de encontrarse muchas veces en situaciones adversas por su condición de mujer, ahí donde había una injusticia estaba ella, para levantar la voz y denunciar, comprometida siempre con las causas justas. Fue la suya una lucha que abrió brecha al feminismo en nuestro país. Y quizá por esta razón, su oficio como periodista se inclinó a contar la historia de los olvidados, del otro México, el de las de orilla, el de los que se mezclan, el de los que nos importan. A partir de entonces, entre el periodismo y la literatura, escribió cuentos, novelas, poemas, ensayos, crónicas y se convirtió en una autora de una innumerable cantidad de libros. Obras que en su conjunto
forman un testimonio amplio y completo que nos permiten entender los variados contextos históricos de las últimas 5 décadas. Así, no existiría ceremonia ni discurso que nos permita sintetizar su vasta obra como escritora y periodista, pero podemos decir que por medio de esta lo mismo nos ha trasladado a la Francia y Polonia del siglo XVIII que al México revolucionario, o al legendario Hotel Regis, llegando hasta los Altos de Chiapas durante el movimiento zapatista de 1994. También podemos decir que Elena Poniatowska logró dar uno de los más duros golpes al presidencialismo mexicano con su libro La Noche de Tlatelolco. Este libro no solo combatió la versión oficial de la matanza de los estudiantes del 68 por parte del régimen, sino que transformó la indignación en denuncia y mantuvo viva la voz de la sociedad frente a los abusos del poder. Curiosamente, ese libro la haría merecedora del premio Javier Villaurrutia que entregaba el gobierno, el cual rechazó con una frase que se convertiría en célebre: ¿quién va a premiar a los muertos? Con esa simple acción, Elena nos enseñó a que no podíamos ser indiferentes al dolor ajeno y a no cerrar los ojos frente a las injusticias. Por otro lado, su obra resulta necesario también hablar de sus mujeres, de las protagonistas de sus historias, aquellas mujeres guerreras, mujeres que si bien sufrieron, también se atrevieron a romper los estigmas que se les imponían. Mujeres de carne y hueso, nunca de ficción. Mujeres en esta y otras realidades, a todas aquellas Elena les dio voz. Como la describió Carlos Fuentes, sus retratos de mujeres famosas e infames, anónimas y estelares, fueron creando una gran galería biográfica del ser femenino en México. Su libro, Las Indómitas, es un homenaje a las mujeres olvidadas, un tributo a aquellas mujeres anónimas que lucharon en la Revolución, donde nos dice la autora que desde ya entonces se apreciaba el tradicional ninguneo de la mujer en México, por el temor de los jefes militares a que nosotras llegáramos a ocupar un cargo importante en el ejército. Ahí pudimos conocer la historia de Josefina Borges, la oaxaqueña que la inspiró a crear a Jesús Apalancares, mujer que combatió en la Revolución, o la de Nelly Campobello, la única mujer literata de esa época. Pero también en esa misma obra, Elena descubre la vocación de la escritora Rosario Castellanos, así como la de la incansable lucha de una mujer por la búsqueda de su hijo desaparecido, doña Rosario Ibarra, o el feminismo combatiente de Marta Lamas. Nos narra en esta obra la extraordinaria Elena: si la locomotora es la gran protagonista de la revolución, las Adelitas y las Valentinas no se quedan atrás. A las mujeres que participaban activamente en la revolución se les decía vivanderas, comideras, soldaderas, juanas, busconas, argüenderas y hasta mitoteras, por el simple temor de otorgarnos reconocimiento alguno. Y es que es un hecho que miles de mujeres desempeñaron un papel importantísimo durante este movimiento, fungiendo como enfermeras, cocineras o espías. Y por supuesto, miles de ellas combatieron en el campo de batalla, logrando hazañas similares o incluso superiores a las de sus colegas. Es importante no dejar de señalar que durante los grandes cambios políticos que nuestro país ha vivido, desde la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, las mujeres hemos sido motor de estas grandes transformaciones. Sin embargo, la gran mayoría de estas heroínas eran desconocidas y permanecían en el anonimato. Esto nos muestra la importancia de las mujeres en la literatura, hacer nosotras quienes protagonicemos y contemos nuestras historias para lograr con ello trascender en nuestros legados. Pocas escritoras han contado la vida de las mujeres anónimas a través de sus propias voces, como lo ha hecho nuestra galardonada. Marta Lamas, su entrañable amiga aquí presente, describe a Elena cuando afirma: destila un feminismo sensible y crítico que no idealiza a la mujer. Ella misma encarna un ideal feminista, el del trabajo y el de ser autónoma.
pero también encontramos en la obra de Elena su profunda sensibilidad por lo social, y aquí no puedo dejar de mencionar el especial cariño que le profesa a la tierra de don Belisario, mi querido Chiapas. Decía don Belisario: a cualquiera que no conozca Chiapas le parece exagerado lo que se dice de sus riquezas, pero lo cierto es que este es un estado hermosísimo. Y es que en julio de 1994, en pleno conflicto armado, Elena junto a sus hijos Felipe y Paula salieron a la búsqueda de la noticia y tomaron el primer vuelo a encontrarse en San Cristóbal de las Casas. Su objetivo: entrevistar a quien entonces era el hombre más mediático y acechado por la prensa internacional, el subcomandante Marcos. Nos narra Elena: a las 10 de la mañana del 24 de julio, bajo el sol que hace que la tierra humee bonito y platiquen los pericos en los árboles, llegamos a un claro en el bosque, después de pasar por un retén feroz de zapatistas que cierran el camino con su fusil. La imagen que nos describe es increíble. Los zapatistas trepados en los palos del aguacal, los milicianos carpinteros martillean y amarran los troncos. ¿Dónde están los fusiles? ¿Dónde están los pasamontañas? Los milicianos solo se los ponen cuando van a tomarles una foto. Aquí puro martillo, puras manos que enderezan, ensamblan, alisan a golpe de machete porque no hay de otra. Para sorpresa de Elena y sus hijos, la comunidad estaba construyendo una biblioteca. 4,000 hombres en pie de guerra que lo primero que construyen es una biblioteca. ¿Cuándo se había visto?, se pregunta. Esta gente es buena, esta gente tiene voluntad de paz, esta gente es como las lianas, flexible. Describe Elena en una de sus tantas crónicas que pasarían a la historia sobre el movimiento zapatista. En Chiapas, Elena ha sido reconocida con el premio Rosario Castellanos que otorga el Congreso local, y también fue la primera mujer en recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Chiapas. Para nosotros los chiapanecos, estos reconocimientos han sido recíprocos, como un justo agradecimiento a todo el amor y el cariño que ella le ha expresado al pueblo chiapaneco. Entre otros muchos reconocimientos, se destaca también que en el 2013 Elena Poniatowska se convierte en la 4ª mujer que recibe el Premio Cervantes de Literatura, así como la primera mujer mexicana en obtener el considerado Premio Nobel de la Literatura en la lengua hispana. Compañeras y compañeros, invitadas, invitados especiales, querida Elena, hoy este Senado de la República le reconoce como referente para las mujeres mexicanas y para las distintas generaciones que por medio de sus obras han podido conocer el contexto político e histórico de ese otro México, el de los olvidados. Es la mejor, más intensa cronista de la múltiple realidad mexicana. Es una institución del periodismo y de la vida cultural, tanto más necesaria cuanto más reconocida su lucidez y su generosidad, escribió su querido amigo Carlos Monsiváis. Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica, escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana sobre la galardonada doña Elena Poniatowska, amiga y compañera de luchas de nuestro presidente. Sirva también este reconocimiento para rescatar el legado tan importante que ha otorgado al periodismo mexicano. Así, reconocer hoy a Elena Poniatowska es también reconocer la labor de miles de mujeres que realizan y que han realizado y que realizan todos los días en el medio periodístico. El periodismo es un reflejo del acontecer social, político y económico, que de manera muy importante coadyuva la transformación de la vida nacional. Ante todo, Elena Poniatowska se siente y es concebida como periodista, y quien al igual que nuestro senador chiapaneco, don Belisario Domínguez, lograron hacer del poder de las palabras su mejor arma. Desde su creación en 1954, Elena será la 9ª mujer en aparecer en el muro de honor de la medalla Belisario Domínguez y la primera mujer escritora y periodista.
Tras celebrarse la boda entre la jacaranda y el limonero de la iglesia de San Sebastián, narra la extraordinaria Elena Poniatowska en su cuento Boda de Chimalistac: nunca habían visto una novia más bella, aunque no estuviera envuelta como merengue en tules blancos. Todos olvidaron por un momento sus rencillas y corrieron a la plaza a brindar por los novios en las copas de oro de tulipanes. Hoy, desde este Senado, como en tu cuento, brindamos por ti, Elena, pues todos los aquí presentes dejamos a un lado las diferencias para reconocerte, para enaltecer tu simpatía y tu empatía y contagiarnos de tu solidaridad, porque uno de los grandes legados que nos regalas con tu obra es justamente el amor al prójimo. Hoy, el pensamiento del senador Belisario Domínguez nuevamente cobra vigencia y se identifica plenamente con los principios de amor a la patria, fraternidad a los que invitan por medio de sus letras, a través de sus historias, de nuestra galardonada. Ambos, por la fuerza y contundencia de sus acciones, entendieron el valor de la denuncia como un deber cívico y moral para atajar las injusticias y los atropellos de los poderosos. No tengamos duda que Elena seguirá presente en cada uno de nosotros, siempre que haya una historia que contar y una causa justa que defender. Y ahí identificamos nuevamente el don del humanismo que nos permite hacer nuestros los sentimientos y la situación del otro. Compañeras y compañeros senadores, sea esta asamblea reflejo de esa sensibilidad, de ese humanismo, en que cada una de las decisiones que tomemos con el compromiso y responsabilidad social que nos permitan definir el rumbo y el destino de México. Quiero y aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión, porque quedaron a la deriva sin definición 130,000 elementos que confiamos en nuestras autoridades. ¡Que viva don Belisario Domínguez! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Elena Poniatowska! ¡Viva México! ¡Viva México! Es cuanto. Muchas gracias. Honorable Asamblea. Honorable Asamblea. Solicito a la Honorable Asamblea Honorable Asamblea, Honorable Asamblea, les solicito a todas y a todos los senadores mantenerse en sus escaños. Les solicito ponerse de pie para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma correspondiente para el año 2022 a la gran escritora y periodista Elena Poniatowska Amor.
Sírvanse tomar asiento. Se concede el uso de la palabra a nuestra galardonada, la escritora y gran periodista Elena Poniatowska Amor. Bueno, muchas gracias. Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos, y no solo lo queremos, lo admiramos. Nueve mujeres recibieron la medalla Belisario Domínguez, Rosaura Zapata, en 1954, María Teresa Montoya, 8 años más tarde, en 1962, y al año siguiente le tocó a la impresora María Hernández Zarco, quien ayudó a derrocar a Huerta. En 1969, María Cámara Vales, viuda de Pino Suárez, y 16 años después, en 1986, María Lavalle Urbina, a quien tuve la fortuna de escuchar en este mismo recinto. En 1996, la poeta y gobernadora Griselda Álvarez, al lado de Ali Chumacero. En 2017, la presea le tocó a Julia Carabias. En 2019, a Rosario Ibarra de Piedra, a quien acompañé con mucha emoción. Y en 2021, la economista Eugenia Martínez, quien la recibió con Manuel Velasco Suárez, a Carlos Payán, director de la jornada, lo festejamos los periodistas hace casi 3 años. Ahora, en 2023, cuando cumplo 91 años y todavía subo la escalera de la canción que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, el Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No. Los premios son una puerta que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que, como yo, se despiden. A los 21, después de 3 años en un convento del Sagrado Corazón, en Torresdale, Filadelfia, al lado de un asilo para locos y una cárcel preventiva,
supe que quería escribir. Y ya en México tomé clases de taquimecanografía en una escuela en San Juan de Letrán. Desde 1953 escribo en un ámbito amistoso y competitivo. Si fui una joven preguntona, sigo siéndolo y todavía insisto en los por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. En la avenida San Juan de Letrán, que así se llamaba el eje central Lázaro Cárdenas, caminé entre personajes populares, amé a los cilindreros, hoy a punto de desaparecer, a la quesadillera, a Flor de Banqueta, a los vendedores de billetes de la lotería. Decían, cómpreme, güerita, cómpreme el cachito, cómpremelo para que se vaya a Europa, aunque no me lleve. Aprendí dichos y pregones y ahora me entristece ya no escucharlos en esquina alguna. Asimismo, tuve la dicha de entrevistar a personajes como don Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio Paz, Alfonso Caso, María Félix, Dolores del Río y muchos otros, pero fue en la cárcel preventiva, en el Palacio Negro de Lecumberri, donde encontré un mundo tan distinto al mío que entré a la mejor escuela de vida. Gracias a Rosario Castellanos conocí las palabras de Belisario Domínguez, pero además de admirar su heroica denuncia, fui testigo del heroísmo de damnificados en los terremotos del 28 de julio de 1957, cuando voló el ángel de la independencia, y casi 11 años después el heroísmo de las madres de familia y sus hijos estudiantes en 1968. Nunca olvidaré el heroísmo de los habitantes de Tlatelolco que se quedaron con el paisaje, bueno, se quedaron sin nada después de la batalla y durante días y días sin agua y sin luz. Todavía soy de los que levantan la cabeza cada vez que un helicóptero sobrevuela un caserío, porque en 1968 la aparición de uno sobre la Plaza de las Tres Culturas desató la balacera. Vivir este acontecimiento sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy. Todavía hoy escuchamos la voz de Octavio Paz, la de Rosario Castellanos, la de Miguel León Portilla, la de Carlos Fuentes, la de Demetrio Vallejo y la de José Revueltas. Me acompañan y son una guía en el camino. El 1 de enero, son una guía en el camino. El 1 de enero de 1994, un guerrero atrajo la atención del mundo, Rafael Guillén Vicente, y los jóvenes de nuestro continente lo compararon a Che Guevara. A mis dos hijos menores les hizo bien estar en la selva lacandona al lado de Moisés y de la comandante Ramona. Si los héroes de mis hijos fueron los zapatistas, mis héroes han sido más familiares: Paula Amor y Carolina Amor de Fournier, fundadora de la prensa
fundadora de la Prensa América Mexicana. En mi lista se encuentra Guillermo Haro, quien puso a México en el mapa de la astrofísica moderna. Formó a jóvenes y los envió a medirse con científicos de otros países cuando se creía que México no necesitaba hacer su propia ciencia, sino importarla de Estados Unidos, con quien compartimos una frontera de 3.169 kilómetros. Tuve el privilegio de tratar al doctor Ignacio Chávez, quien levantó un extraordinario instituto de cardiología al que llegan aspirantes de toda América Latina, así como al doctor Salvador Subirán, quien combatió el hambre con su Instituto de Nutrición, y al doctor Ismael Cosío Villegas, el de enfermedades respiratorias, que logró eliminar la tuberculosis, una de las enfermedades de la pobreza. Escuchar a los gastroenterólogos Bernardo Sepúlveda y Raúl Fournier fue un privilegio. Gracias al Museo Fernando Gamboa, Europa pudo asombrarse con nuestro arte que Octavio Paz ponderó en Ensayos Luminosos y en su poesía Piedra de Sol. El Nobel a Octavio en 1990 nos situó al lado de Chile y de Guatemala, que ya había recibido otros ilustres latinoamericanos, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Miguel Ángel Asturias. A su regreso de Suecia, a Octavio Paz le asombró que una multitud lo recibiera en el aeropuerto y lo oí repetir incrédula: no es para tanto, no es para tanto. Bertrand Russell solía decir: el amor es sabio, el odio es tonto. Imposible no amar a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Clemente Orozco, a Ramón López Velarde, a Juan Rulfo, a Francisco Toledo, a Jaime Sabines, a Monsi y a Pacheco, y a nuestros grandes luchadores sociales, los Flores Magón, Ricardo Jesús y Enrique. Recuerdo hace más de 50 años la sorpresa de mi madre cuando le hablé de mi admiración por Zapata. Pero Elena, pero si nos quitó la hacienda en Morelos y por su culpa perdimos la hacienda de La Llave. Los zapatistas, los villistas, recuperaron la tierra de varios hacendados que escucharon atónitos el grito: ¡tierra y libertad! Años más tarde, Paula Amor, mi madre, quien manejó una ambulancia durante la Segunda Guerra Mundial, habría de convenir conmigo en que la mirada de Zapata atravesaba los siglos. Admiré al yucateco Felipe Carrillo Puerto y a Elvia, su hermana. Hermilo Abreu Gómez. Hermilo Abreu nos dio el regalo de su Canek. En la cárcel de Lecumberri visité a Alberto Castillo, protegido por don Lázaro Cárdenas. Admiré al obispo Samuel Ruiz, no solo por la fuerza de su palabra en San Cristóbal, sino por su defensa de los chiapanecos más pequeños
como los llama el subcomandante Marcos. Seguí muy de cerca la lucha de los ferrocarrileros tras la gran huelga del oaxaqueño Demetrio Vallejo en 1959. Tuve la fortuna de conversar con trenistas ferrocarrileros encarcelados en el Palacio Negro de Lecumberri y más tarde en Santa Marta, Catitla. Quienes me impactaron primero fueron las mujeres, sus esposas, las que iban a la cárcel a verlo, a ver a su esposo, como doña Cuca Lumbreras con su itacate, así como Angélica Arenal alimentaba a Siqueiros todos los mediodías de un largo encarcelamiento. Imposible olvidar a las costureras del terremoto del 19 de septiembre de 1985 que se descolgaron con los rollos de tela y así se salvaron. Imposible no recordar a Evangelina Corona, quien esperó durante horas a que sacaran los cuerpos de sus demás compañeras en San Antonio Abad. A las últimas a quienes atendieron fue a las mujeres. Carlos Monsiváis y yo anduvimos en varias zonas de desastre, subíamos a los techos, a los restos de un edificio y además de las cadenas de manos de voluntarios que se pasaban piedras de mano en mano, además de muchachas, de mano en mano, recogimos testimonios y fotografías de muchachas felices en su baile de 15 años. Esas fotografías las atesoré, como atesoré el llanto de quienes perdieron su casa, y todos nosotros escuchamos conmovidos el relato de quien intentó encontrarle algún sentido a la desgracia. Imposible no tomar en cuenta el viacrucis de doña Rosario Ibarra de Piedra en busca de su hijo Jesús. Imposible no admirar a Francisco Toledo, que además de su propio arte, protegió a Juchitán al impedir la instalación de un McDonald's en el Zócalo. Imposible no admirar la sombra del caudillo y también las manos de mamá de Nelly Campobello, la única escritora de la Revolución Mexicana. Imposible no visitar a José Revueltas a lo largo de su vida de cárceles. La primera, cuando era adolescente. Imposible no tomar en cuenta a Leopoldo Méndez, a Alberto Beltrán, a Mariana Jampolsky, a Pablo O'Higgins, al grabador de una madre con su hijo en brazos, de la grabadora Andrea Gómez, a Fanny Rabel, y al rostro redondo y la mirada de asombro de sus niños grabados en el taller de gráfica popular. Imposible no recordar los viajes y las horas pasadas con Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, con quienes recorrí tantas páginas del periódico México en la Cultura y oí tantas voces críticas que se unieron a la de los líderes Gilberto Guevara Niebla, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y Raúl Álvarez Garín, del Politécnico. Imposible no rendirle homenaje a Luis Barragán, a Manuel M. Ponce, a Daniel Cosío Villegas, a José Alvarado, al gran Joaquín Díez Canedo,
que aguantaba las locas exigencias de sus autores, a Renato Leduc y a su dicha inicua de perder el tiempo, a Ignacio López Tarso, a Tintán y a Vitola, la de Chiribiribí, Chiribiribí, a María Victoria, a quien los espectadores le exigían vuelta, 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 para admirar su perímetro. A Tongolele, nacida en Spokane, California, y a su marido bongoncero, a Dolores del Río, a Teodoro González de León, a María Grieber y a Consuelo Velázquez, que nos enseñó a besar mucho y muy bien, a Pérez Prado y a Palillo, quien tenía contraórdenes de detención ya listas en su bolsillo, a Mario Moreno Cantinflas, a Eduardo del Río Ríos, a Rafael Barajas, el Fisgón, a Manuel Ahumada, que murió demasiado pronto, a Gabriel Said y su capacidad crítica y analítica, a Luis Alcaraz, a Pitamor, a tantos mexicanos hoy olvidados como Juan O'Gorman, y desde luego a mi muy querido y admirado Luis Buñuel, con quien visité Lecumberri porque se preocupaba por el bienestar de los presos. Hay que hacer fajina, le dijo. Hombre, hay que hacer fajina. Si no, mire cómo lo ponen. Le dijo a un joven conejo, un preso reincidente, que no había querido despintarse y el jefe le crujía, lo había despintado con un ladrillo. Imposible no admirar a los tres grandes y no recordar el privilegio de haberlos visto y escuchado. Imposible no recordar la obra de mis contemporáneas, Rosario Castellanos, la fotógrafa Mariana Jampolsky, que ya mencioné, las feministas Marta Lamas y María Consuelo Mejía, y a las escritoras que hoy seguimos, Sabina Berman, Carmen Boullosa, Fernanda Melchor. Me encanta ser parte de los días de Juan Villoro, de los Taibo y de Fabricio Mejía Madrid. Hoy después de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan, hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan. Hoy muchos recuerdos zumban en mí como abejas y repito en voz baja que hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la medalla Belisario Domínguez, que recibo como una gracia inesperada para la que solo tengo una palabra, la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio, 2 sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto, un temblor. Gracias. Gracias a mis hijos, Mane, Felipe y Paula, y a mis amigos encabezados por Marta Lamas. Gracias a Conrado y a Yunuen. Gracias a ustedes que me acompañan en este gran día. Gracias a México, el país de mi abuela, Elena Iturbe de Amor, y el de mi madre, Paula Amor, el de Guillermo Haro, el de nuestros nietos, Tomás, Andrés, Nicolás, Rodrigo, Inés, Carmen, Pablo, Lucas, Cristóbal y Luna,
gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso. Pido perdón, supongo que muchos esperaban un discurso, un texto político, y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Muchas gracias a nuestra galardonada. La mesa directiva, en nombre del Senado de la República, le solicita que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio a fin de honrar la memoria de los miembros de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido. Gracias. Sírvanse tomar asiento. A nombre del Senado de la República, expreso nuestro agradecimiento por su presencia en esta sesión solemne. Al representante del titular del Poder Ejecutivo, al secretario Adán Augusto López Hernández, al ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, así como los demás distinguidas invitadas. Al concluir la sesión, se solicita a los integrantes del Presidium y a las vicepresidentas y al vicepresidente de la mesa directiva, a las coordinadoras y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como a los representantes de los poderes del Estado de Chiapas, se trasladen al muro de honor de la Medalla Belisario Domínguez para develar el nombre de nuestra galardonada. Asimismo, posteriormente se trasladen también al patio central para la guardia de honor ante la estatua del senador Belisario Domínguez. Se le solicita ponerse de pie a fin de entonar el himno nacional mexicano.
Honorable Asamblea, se da por finalizada la sesión solemne. Se cita a la sesión solemne de la Cámara de Senadores el jueves 20 de abril a las 12 horas en el Salón de Sesiones de la sede de Paseo de la Reforma 135. Se levanta la sesión. Concluye la sesión solemne. Aún no concluye nuestra transmisión. Los queremos invitar para que nos acompañe en un recorrido precisamente hacia el muro de honor de este recinto, en donde se encuentra el nombre de todas y cada una de las personas que han sido galardonadas con la medalla de honor Belisario Domínguez. Y sin duda es la oportunidad de hacer no solamente un recorrido por los espacios que integran la arquitectura de esta antigua sede del Senado de la República, sino también la oportunidad de poder comentar con ustedes lo que significa este muro de honor, en donde están galardonados personajes importantes de la historia, de la política, de la literatura, de las artes, de la ciencia de nuestro país, hombres y mujeres. 9 mujeres han sido galardonadas con esta presea, una de ellas, la que podemos observar en estos momentos en pantalla, la escritora, periodista Elena Poniatowska Amor. Pero también la oportunidad de poder revisar los nombres de cada una de las personas que se encuentran en este muro de honor, en donde está también la historia reciente de nuestro país. En diversos ámbitos ahí se encuentra reflejada la historia y también las diversas posiciones, las diversas perspectivas de lo que es nuestro país se encuentra también reflejada en el muro de honor del Senado de la República. Aquí en donde en unos momentos será develado el nombre de Elena Poniatowska en letras doradas para permanecer por siempre en este recinto legislativo. La 9ª mujer que es galardonada con esta presea, la primera escritora que estará formando parte de la historia del Senado de la República. Y sin duda un discurso muy interesante en donde nos ha hecho un recorrido por la historia reciente de nuestro país, por supuesto aquellos personajes que ella admira, aquellos personajes que formaron también no solamente su trayectoria intelectual, profesional, sino también de vida y que sin duda el día de hoy ha compartido con nosotros la relevancia y la importancia que tiene para nuestro país que personajes como Elena Poniatowska permanezcan en el recuerdo también del Poder Legislativo en este muro de honor en el Senado de la República. Es el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, quienes devela precisamente este muro, y aquí aparece en letras doradas el nombre de Elena Poniatowska Amor. Y por supuesto también con el objetivo de que usted se acerque a la historia del Poder Legislativo, que también es la historia de nuestro país, y este muro, más que simples nombres, más que simples fechas, es la representación de las atribuciones, de los perfiles y por supuesto de la historia de cada uno de ellos. Aquí el presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador del grupo parlamentario de Morena, junto a la escritora galardonada que ha recibido esta presea de honor Belisario Domínguez por parte del Senado de la República. Hay un recorrido que aún ha de continuar, se estarán dirigiendo en un momento más a lo que es el patio central de esta casona de Jicotencat, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Durante muchos años fue la sede del Senado de la República. Aquí se han presentado debates muy interesantes de la historia reciente de nuestro país y por supuesto que han quedado grabadas, que han quedado también para la historia de lo que ha sido un medio de comunicación que permite a todas y todos los mexicanos poder presenciar este tipo de eventos, acercar el
Parlamento, la historia del Parlamento, a la historia de nuestro país, a todos y cada uno de ustedes. Sin lugar a dudas, un evento que aglutina a diversos personajes de la vida política, económica y social de nuestro país, quienes se hacen presencia en estos eventos con la finalidad de acompañar a los galardonados, en este caso a Elena Poniatowska, y que por supuesto será parte de la historia de lo que quedará grabado en el canal del Congreso, en el Senado de la República, y que pues, también parte fundamental de esta actividad que en los últimos años ha ido trascendiendo poco a poco y en un mayor acercamiento a la ciudadanía, a las personas, en relación con todo el trabajo y la actividad que se vive en un órgano viviente, a veces con debates intensos, pero que son fundamentales para la construcción del México moderno. Todavía en este recorrido se estará dirigiendo unos instantes más, estará bajando por la escalinata o hará uso del elevador, como ellos prefieran, y poder acompañarla en este recorrido hacia el patio central, en donde se encuentra la estatua de don Belisario Domínguez, una ofrenda floral que acompaña también este lugar emblemático de esta Cámara, de este recinto legislativo, y ahí también estará acudiendo la galardonada, junto, como lo podemos observar en pantalla, con aquellos personalidades que forman parte de la vida política de nuestro país en representación de los diversos poderes de la Unión, y que sin duda es importante hacer una reflexión en torno a las palabras de lo que pudimos escuchar el día de hoy en voz de Elena Poniatowska, en voz también de las legisladoras y legisladores que recuerdan la gesta heroica de don Belisario Domínguez, que nos recuerdan la labor fundamental que tienen los legisladores en este proceso de construcción de un país tan diverso como es el México, y que sin duda también estará formando parte de lo que será la historia de nuestro país y de la televisión mexicana. Elena Poniatowska también te ha manifestado en su participación todo aquel recorrido de un México entrañable, de un México que ya no existe, pero que ha visto cómo se ha ido transformando, cómo se han dado acontecimientos importantes a nivel de lo que es la cultura de nuestro país. Ella nos hablaba específicamente de los encuentros, de las pláticas, de las charlas, de los recorridos que hacía con personajes tan importantes de la cultura mexicana como Carlos Monsiváis, como José Emilio Pacheco, y que sin duda también se estará manifestando el día de hoy, y que dio pauta para recordar, para reconocer todas estas partes que sin duda son fundamentales en la historia de nuestro país. Elena Llamas, que es una de las intelectuales que sin duda ha acompañado la vida de Elena Poniatowska, y que es una de sus amigas más entrañables, y que en un momento más, por supuesto, la estará acompañando en este recorrido hasta el patio central de la casona de Jicotencal. ¿Qué aspectos también relevantes del día de hoy hemos podido presenciar? Sin duda también el análisis de lo que está ocurriendo, de lo que estará planteándose en los próximos días en el Congreso de nuestro país, el debate que se da en torno a figuras, a temas, a situaciones, a momentos históricos que fundamentalmente estarán construyendo la vida reciente de nuestro país. Aquí estamos observando al secretario de Gobernación todavía en este recorrido que se está dando poco a poco hacia el patio central de esta antigua sede, donde se han llevado a cabo debates muy interesantes, y algunos de estos debates que aún están vigentes en el análisis, en la discusión de los diversos planteamientos que hacen los legisladores, de la presentación de diversos proyectos, de la perspectiva de transmitir una nueva legislación, de cambiarla, de modernizarla, de actualizarla en relación con los tiempos que se viven actualmente en México y en el mundo. Y este debate que nos permite ver cómo se va transformando, cómo se va construyendo la realidad de un país tan complejo, tan diverso,
tan interesante como el nuestro, en donde todas las voces, todas las opiniones, todas las perspectivas también se pueden observar en este muro de honor que observamos ahí al fondo de esta imagen que le estamos presentando a través de la señal del canal del Congreso. Figuras fundamentales que desde los inicios de la Revolución Mexicana parten a partir de esa propuesta de crear una presea que reconozca la labor de todas y todos, y que en este recorrido, en el transitar desde esa primera entrega de la presea Belisario Domínguez, y que sin duda hay nombres fundamentales de la historia de la política, de la economía, de los eventos sociales fundamentales en México, también por supuesto de las letras, de la literatura, de la pintura de México, y que a través de estos personajes podemos sin duda acercarnos a una parte fundamental de la vida de nuestro país. En este recorrido que se estará haciendo y en donde lo estaremos acompañando con las imágenes que le estamos presentando, en donde cada una de las personalidades que han acudido el día de hoy por parte de los invitados, de la familia, de los amigos, de los funcionarios, de los representantes de los 3 órdenes de gobierno, que sí específicamente nos permiten también tener una panorámica importante, sobre todo con la que tiene que ver específicamente con la vida de nuestro país. Esto es parte de lo que el día de hoy le queríamos mostrar el día de hoy en esta transmisión de la sesión solemne, que tiene también momentos muy importantes de un recuerdo histórico fundamental, de las añoranzas por parte de las personas que han acudido el día de hoy, por parte también del mensaje que, como ella mencionaba, tal vez esperaba un mensaje político. No, fue un mensaje, un recorrido por la historia reciente de nuestro país. No ha concluido todavía en esta transmisión. Queremos todavía compartir con ustedes algunas opiniones, algunos detalles. Vamos a ir en estos momentos con mi compañero y amigo Eduardo Chiu, precisamente para saber qué está ocurriendo en el patio central de este recinto legislativo, en la casona de Jicotencan, aquí en la antigua sede, la sede histórica de